La semana pasada, el Pleno de la Cámara de Diputados votó por 291 votos a favor, fueron 158 votos en contra y 12 abstenciones a favor de un dictamen que desecha la solicitud para desaforar al ex futbolista y ex gobernador de Morelos, hoy diputado federal, Cuauhtémoc Blanco, acusado de violencia sexual en contra de su media hermana y también señalado por varios casos de corrupción. El tema no ha dejado de estar en la discusión pública, hay varias columnas publicadas a inicios de esta semana sobre el tema. E incluso el pasado fin de semana se publicó una nota en el Universal que me llamó la atención, donde se relata que tres de los cinco integrantes de la sección instructora, esta sección que tenía, digamos, a su cargo el dictamen, iban a votar a favor de iniciar el proceso de desafuero. Tres de los cinco integrantes, pero de último momento, el presidente Hugo Eric Flores solicitó un receso y 48 horas después presentó un dictamen que planteaba desechar la solicitud. Entonces, bueno, circula en el Universal, se señala, se cita un audio. No lo he podido escuchar, pero el periódico cita el audio donde se escucha cómo la diputada de Morena, Belinda Quirós, estaba a favor de que se admitiera el caso y se iniciara el proceso en contra de Cuauhtémoc Blanco. E incluso el diputado del Partido Verde, Raúl Bolaños, dio a entender también que coincidía con esa postura. Sin embargo, el presidente de la sección instructora, Hugo Eric Flores, también integrante de Morena, pide un receso para poder platicar con su compañera de bancada y después de eso todo cambia. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Es lo que queremos saber y para eso vamos a conversar ahora con Germán Martínez, integrante también de la sección instructora del grupo parlamentario del PAN, a quien pues le quiero pedir su versión sobre lo que ocurrió. Germán, ¿qué tal? ¿Qué tal, Hernán? Muchas gracias. La verdad es que ha sido un procedimiento atropellado y ha sido un procedimiento para cubrir de impunidad a Cuauhtémoc Blanco. Y este es el inicio, porque esto inició el día 6 de febrero y se regresó a la fiscalía y luego se cambió al fiscal y luego se cambiaron los documentos y luego se pidió copias certificadas y entró a la trituradora de la burocracia y luego no solo eso, sino que no se diligenció. Estamos facultados en la sección instructora para hacer diligencias, para hacer alegatos, para ampliar pruebas, incluso para darle 3 días a la víctima y 3 días al acusado para que hagan sus alegatos finales. Todo este procedimiento, Hugo Eric se lo chutó, llegó con un dictamen bajo el brazo, que es el dictamen notoriamente improcedente que trajo, no sé si de gobernación o de algún otro lugar, lo trajo ya hecho, nos lo repartió ese día, el día 20, ya iniciada la sesión, y sobre ese fue sobre el que hablamos y discutimos. Pero a Nunca ver, se admitió. te interrumpo, diputado. ¿Ustedes tuvieron acceso a la carpeta de investigación o no tuvieron acceso? Porque varios diputados han dicho que no. Los integrantes de la sección instructora, tú mismo, ¿pudiste acceder a la carpeta? ¿Venía bien la carpeta o es verdad que tenía inconsistencias? La carpeta venía con la declaración y venía con algunos elementos de la fiscalía, para mí suficientes para admitirlo. Yo Ajá. ya no entré al fondo del asunto porque mi posición es, había que admitir. Y es cierto que los tres, el del Verde, la diputada de Morena y yo votamos por admitirlo y en ese momento se levantó intempestivamente de la sesión el señor Hugo Eric. Para mí había elementos suficientes para acreditar el delito, no el culpable, el delito tentativa de violación, si tenía fuero, y lo otro, presunta responsabilidad. La responsabilidad completa, concluyente, no la íbamos a definir nosotros. Para nosotros solo había que juzgar, válgase la palabra, la presunta responsabilidad. La responsabilidad completa, concluyente, final, eso la determinaría un juez. Para Ya. mí había elementos suficientes para admitir y entrar al proceso, que ¿Cuáles fue lo que no eran, se...
esos elementos, Germán. ¿Qué viste en la declaración, en la información a la que tuviste acceso que te hiciera pensar que sí había que proceder? El dicho de la víctima. Ujú. Y, ¿Es y con, creíble es creíble su alegato, la denuncia que presenta? ¿Te parece mm, sólida? no, porque yo la iba a confrontar con el dicho del victimario. Ujú. Y eso es lo que no se hizo. No se confrontó dicho de víctima que yo le creo para iniciar, para admitir, con dicho del victimario o presunto victimario, como quieran decirle. No se confrontó y eso es el punto. Eso es Claro. el punto, ese es el gran daño y es la prueba contundente de que Hugo Eric Flores, otrora adversario de Cuauhtémoc Blanco, ahora se convirtió en su abogado. Bueno, o tuvo alguna instrucción, decías al principio, lo dejaste entrever, que probablemente el nuevo dictamen salió de gobernación. ¿Qué elementos hay para pensar que aquí hubo línea desde Presidencia de la República, desde la Secretaría de Gobernación? Porque cada vez se habla más de esto, diputado. Uno, obvio, que tú sabes porque sabes de palabras, sabes del contenido de las palabras. El dictamen se desecha por notoriamente improcedente. Pues ¿cuál notoria improcedencia si se meten a hablar de daño psicológico de la víctima? Hugo Eric se tomó el atrevimiento de revictimizar, de rehumillar a la víctima al hablar de daño psicológico. Si ya estamos hablando de daño psicológico, pues no es tan notorio la improcedencia. Esa es la primera. La segunda es precisamente lo abrupto de que se levantaron y no admitieron y luego sacaron una sentencia inmediatamente, una sentencia. Y lo tercero, pues lo tercero es el berenjenal de procedimiento en el que se metió todo esto sin discutirlo claramente en el Pleno, sin expresar a las mujeres claramente en el Pleno y darle voz sin que se la diera el presidente en un hecho histórico que yo nunca había visto en el Parlamento en México, de que quien está hablando entrega la voz al victimario, a Cuauhtémoc Blanco. Eso para mí Bueno, confiesa que hay allí recordaremos culpa. cuando se intentó desaforar bueno, se desaforó, perdón, a López Obrador, él hizo uso de la palabra ahí No, pero se la da el presidente. Lo que yo digo es, nunca el que está hablando le entrega la voz, pues es como entregar la presidencia del... No, ahí Claro, va, el presidente le da la voz. El presidente claro. Sergio Gutiérrez también se prestó a esta triquiñuela para que hablara Cuauhtémoc Blanco. Nadie le dio el uso de la voz, no estaba en la lista de los Ajá. oradores. En Ahora, cambio, López Obrador, cuando se le desaforó, sí, y René claro, Bejarano también, y claro. otros tantos, y la comandanta Ramona del EZLN le dio la voz el presidente de la Cámara de los Diputados, no, no se la dio un orador en turno. Ahora, el discurso de Morena ahora es, bueno, pero Cuauhtémoc Blanco va a acudir a la fiscalía de forma voluntaria, va a rendir cuentas, va a explicar, va a declarar, ya fue. También se presentó una iniciativa para acabar con el fuero, que los mismos integrantes de Morena señalan que es un instrumento que genera impunidad. ¿Todo esto qué te dice a ti, Germán Martínez? Pues esto es que no hayan cómo limpiar el albañal que dejaron, el estercolero, la boñiga que embarraron por todos lados y ahora no hayan cómo limpiarlo. Hiede a impunidad. Sí. Ahora, Esto. si ustedes estuvieran en el gobierno, si el PAN estuviera en el gobierno y algún integrante suyo, tuviera ese tipo de acusaciones, probablemente procederían igual, porque generalmente, pues los partidos protegen a sus integrantes, les dan, digamos, esto es común, pero ahora, hay un dato que a mí me llamó la atención, es el hecho de, a ver, 25 integrantes de Morena votan por desaforar. Lo mismo 28 diputados y diputadas del PT, el principal aliado de la 4T, dos del Partido Verde también. Si le sumamos a esto 22 morenistas que no acudieron a la sesión, 12 que se abstuvieron, estamos hablando de 87 diputadas y diputados de la 4T que de alguna forma pues se indisciplinaron, no aceptaron la línea que aparentemente se les quería dar,
desde el poder. Y esto pues no es un dato menor. ¿Qué te dice esto sobre cómo funciona la 4T? ¿Qué te dice esto? Porque no creo que sea irrelevante que 87 legisladores voten en contra de lo que parece ser una línea desde arriba. A mí me llama la atención con admiración, con respeto a las posiciones de la diputada Aguilar del PT, la que intervino al principio en la primera ronda por el PT. Ujú. La verdad, ella, mis respetos para esa posición, mis respetos. Sin duda, esa es la actitud ¿Por qué, que Germán? porque defendió a la víctima, porque quebró la línea, porque se indisciplinó. Y en eso de indisciplinas, pues yo también sé indisciplinarme y yo levantaría la mano. Lo he demostrado varias veces en mi vida pública. Levantaría la mano si un panista es acusado por una fiscalía de Querétaro o de Guanajuato o de Chihuahua, para hacer el símil iguale, porque la fiscalía es de Morelos, es de Morena, la que acusó a Cuauhtémoc. Yo levantaría la mano si lastimó a una mujer, si la humilló en su dignidad o en su intimidad a una mujer. Eso sin lugar a dudas. Yo en eso me llamó mucho la atención el PT. Yo no niego también ahí, ni soy ingenuo, de que la Cámara de Diputados es un lugar, en el mejor sentido del término, de chantajes, y yo creo que en este sentido el PT no chantajeó o le quedó lejos el día del presupuesto, pero a mí me representó las palabras de la diputada, si no me equivoco, Lilia Aguilar. Sí, pero son muchos más, insisto. Estamos hablando de que 87 diputados y diputadas no aceptaron una línea que podría haber venido de Presidencia de la República o que podría haber venido de la Secretaría de Gobernación. Esto nunca pasó en tiempos, en gobiernos del PAN ni del PRI. ¿Qué te dice esto de cómo funciona la 4T o de lo que está pasando o del caso? Yo estoy seguro, Hernán, y esto tú lo vas a entender, que quienes votaron en contra de la línea están más cerca de Cuauhtémoc Cárdenas, y quienes votaron a favor de la línea, como Pedro Aces, están más cerca de Cuauhtémoc Blanco. Ok, interesante. Pues muchas gracias, Germán Martínez, por estar en el octágono. Al contrario, gracias, Hernán. Saludos.